detenerse y reflexionar, no actuar en caliente, ¿no? El mail que me sube la vena y se me hincha, lo pongo en el congelador durante 24 horas y ya lo contestaré mañana desde otra energía. A mí me resuena mucho el tema de la venganza. Cuando tú tienes ideas que quieres al otro, lo quieren matar, ¿no? Y de hecho hay una frase de Séneca, de estas frases estoicas, que a mí me ha hecho reflexionar un montón, que dice: la ira es un veneno que tomamos esperando que el otro se muera. Lo bueno que tiene el estoicismo y que tienen todas estas reflexiones de Séneca es que son absolutamente vigentes. Pasan exactamente igual a día de hoy que hace 2500 años, ¿no? Cuando yo me hablo con ese diálogo interno, la traducción a que el diálogo sea bueno o malo viene por un hilo que va a tus valores. Meter perspectiva es hacerte preguntas diferentes. En el fondo estás forzando a que tu cerebro haga otro tipo de pregunta, porque si no, solo ve una salida. Que es un poco lo que decíamos al principio, esa rigidez de no, es que la verdad es una y es esta. Muy buenas, el gran Alberto, el estoico tatuado en persona aquí en Diario de Estoicos, un día más en el podcast que todos estáis esperando cada semana. Oye, me ha quedado esto así como muy de vendedor de coches, ¿no? ¿Cómo estás, don Alberto? ¿Qué tal, señor don Carlos Oliveira? Elige vivir. Pues ya estamos aquí un día más con las conversaciones filosóficas y todo lo que traemos aquí de actualidad. Bueno, ¿qué nos cuentas de primeras? Bueno, de primero yo creo que estamos de celebración porque el gran Alberto Bosquet tiene ya su segundo libro, que cuéntanos cuándo sale, porque está ya calentito y qué novedades, y tapa dura, tapa blanda, cuéntanoslo todo. Tenemos los dos ya en tapa dura. Mirad qué maravilla, qué preciosidad. Diario de un estoico tatuado lo podéis comprar ya en Amazon. Tapa dura, bestial, la nueva versión con bigote y alguna cosita más, reeditado. Y tenemos disciplina espiritual, que tenemos aquí unas cositas, acordaos de esto. Solo en la comunidad School siempre tenemos preferencia para la comunidad, entonces se va a vender en la comunidad School y se va a vender a partir de la semana que viene ya. Y va a tener 2 sellos. El tapa dura tiene 2 sellos que identifican el tapa dura y el tapa blanda tiene un sello. Solo los 100 primeros van a tener esos sellos. A partir de los 100 se reedita y esos sellos desaparecen. Cada sello lo que va a llevar es una numeración, que en School yo le daré la numeración a la persona cuando me mande la foto de que le ha llegado el libro, y luego a partir de ahí lo único que voy a hacer es darle valor a cada numeración y a cada libro único que habrá en el mundo. Por ejemplo, tú puedes tener el tapa dura con 2 sellos y yo te daré la numeración que puede ser el 8, el 10, el 100, y eso te va a ayudar en toda tu vida a lo que yo le voy a dar valor. Imagínate que con el tiempo saco NFTs, y tu NFT es el tapa dura de doble sello con el número 8, por ejemplo. Qué maravilla, de verdad, un genio, el gran Alberto. Pues nada, 2 librazos que tenemos, 2 librazos. Que un día, cuando tú me digas, hablamos me lo tengo que leer yo todavía, que me lo has mandado, pero todavía no me lo he leído. Y además, el tema es que yo quiero uno de esos, por supuesto, porque yo estoy dentro de la comunidad, evidentemente. ¿Qué pasa? Que a ver cómo me lo mandas para Emiratos, pero como voy para España en Navidades, pues ahí lo pillo. Pero guárdame un número. ¿Por qué no me guardas el 1? Es tuyo, hermano. Sí me gusta, tengo el 1. De tapa dura y tapa blanda. Me voy a comprar los 2, ¿vale? Tienes el 1, tapa dura, doble sello, y el tapa blanda, doble sello. Son para ti. Ya está, hecho. No. Está grabado. Y además le he pillado a traición porque no lo habíamos hablado. O sea que esto es así. Se lo mando. Vale. Pues nada, cuando ya esté en España, guárdamelos y yo los compro y yo te mandaré la foto para que veas que los he comprado. Y... Claro, si no... Sinvergüenza. Bueno, ahí le tenemos al gran Alberto con sus bigotes de domador, que son maravillosos y que además los ha incluido en la nueva portada incluso del estoico tatuado, le ha añadido un bigote que me parece algo genial. Y comentaros un poco la comunidad también antes de entrar ya en materia, ¿no? La comunidad va viento en popa y todo a vela, camino ya de los 200 personas y vamos, esto es solo el comienzo. Yo creo que de aquí a, no sé, ¿qué reto nos ponemos? Yo creo que de aquí a Navidades deberíamos tener 1000 y yo creo que habrá 1000 personas fácil.
de aquí a... Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Acordaros, es una comunidad gratuita, es una comunidad de ayudarnos unos a otros y es una comunidad basada en principio en temas estoicos, pero va mucho más allá de esto, ¿no? Donde hay una serie de cursos y formaciones, tenéis unas masterclass que son gratuitas, luego tenéis otras partes que son de pago, pero sobre todo hay mucha interacción entre el enjambre en la comunidad, ¿no? Cuéntanos un poco más de esto. Sí, pues fíjate lo que tú dices, nosotros nos basamos en el estoicismo, pero estamos abiertos a todo. Fíjate que el segundo libro de Disciplina Espiritual está basado en la filosofía oriental y estoica, hay una fusión ahí. Y pues imagínate, para que comprenda la gente lo que es el enjambre, aquí puedes ver desde un carnicero que tiene un gran interés en su desarrollo personal y en su desarrollo profesional, hasta puedes ver un profesor de cátedra que es de Sevilla, que es un tío maravilloso, que es además instructor de artes marciales. O sea, aquí hay de todo. Pero este tipo de gente tenéis que entender que es son personas que se les ha despertado eso. Si tú estás en Instagram, estás en Facebook o estás en cualquier plataforma, eso no es nuestra casa. Entonces eso es, ¿cómo se diría? La casa de... Hay un nombre que dice, es la casa de la calleja, ¿no? Es la casa de Tócame Roque. También sí. Eso es. Sin embargo, cuando tú te vas para nosotros, cuando tú apareces en School, eres otra persona distinta. Eres una persona nuestra, eres una persona allegada. O sea... Estoicos, en la comunidad School de Diario de Estoicos, ahí estás dentro de nuestra casa. Y eso... Todas las secciones están diseñadas por nosotros, todos los chats, los grupos, porque yo creo que lo mejor es que os metáis y veáis cómo funciona, ¿no? Y cómo ya en Enjambre la gente interactúa entre ellos, ¿no? Y cómo la gente trata de ayudarse unos a otros. Y bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que están muy bonitos, la verdad. Estamos muy orgullosos de cómo está funcionando, de las masterclass que tenemos los jueves. Tú hoy tienes masterclass, porque hoy estamos grabando que es jueves. ¿De qué la vas a hacer hoy? Hoy tengo, que es uno de los cursos, pues los cursos son de 2 meses y lo que hacemos es pues regalar a la comunidad contenido del propio curso para que se inspiren y poder ayudarles. Pero no solo eso, sino la que yo tengo hoy es de disciplina y hábitos, la masterclass, que voy a intentar que se quede grabada para las personas de la comunidad que no puedan luego venir, que la puedan ver. Pero lo bonito también de la comunidad es que tenemos secciones donde, por ejemplo, está el cuaderno de pensar de Carlos y ahí tiene sus reflexiones diarias donde Carlos nos inspira, ¿no? Como la que tuviste hace poco. A mí me pareció fascinante, la de trascendencia, me hizo pensar y la verdad que me gustó mucho. Y luego hay diferentes secciones donde, por ejemplo, compartir cosas. Pues yo ya estoy harto de compartir en Instagram cosas que se pierden. Sin embargo, me voy a mi comunidad, me voy a mi casa y abro el cajón y digo, oye, ¿qué os parece este podcast? Y la gente puede escucharlo, puede verlo. Es como si nosotros fuéramos Elon Musk. Tenemos nuestro lugar donde compartir, donde crecer, pero además toda la gente que entra, pues gente muy bonita. Sí, es como nuestro Twitter, nuestro X de ahora, ¿no? Esa es la ventaja, que una vez que entras dentro de School, en tu plataforma que tú tienes, en Diario de Estoicos, pues es tuya, o sea, es nuestra casa. Perfecto, muy bien. Bueno, pues estábamos Alberto y yo pensando, diciendo, ¿de qué hablamos hoy? Porque no os penséis que esto a veces lo tenemos muy claro, pero otras veces ya decimos, oye, ¿de qué hablamos? Porque llevamos ya un montón de podcasts. Y lo que nos gusta también son temas como muy de actualidad y temas que a todos nos afectan, ¿no? Y se nos ocurría uno que hemos tocado de soslayo varias veces, que es el tema de la ira, ¿no? Y el cómo la ira muchas veces se adueña de todos nosotros casi a diario en algún punto, o hay gente que no, a diario no, pero que sí que es un tema recurrente, ¿no? Que tendemos a enfadarnos y a ponernos un poco así como muy soliviantados. Por cierto, yo estoy probando una luz más baja porque que sepas que me han dicho que tú siempre sales como moreno estupendo y yo como hepático y digo, no puede ser. Y tú estás allí sufriendo con la Dani y todo ese rollo, pero no puede ser. Así que luego veremos qué tal queda esta luz, ¿no? Luego te pasaré mis focos y yo estoy moreno maravilloso porque me da el sol media hora todos los días, pero tengo 2 focos muy chulos. Tengo 2 focos espectaculares y yo creo que me estaba pasando de luz. Ya me contarás luego qué tal se ve esta y ya que la gente nos comente. Bueno, entonces, sobre la ira. Y sobre la ira también muchas veces habíamos comentado que hay un librazo de Séneca que se llama eso, sobre la ira, de ira se llama, ¿no? Que un poco, pues releyéndolo y viendo ideas y viendo
y viendo conceptos creo que nos puede servir de base un poco para tener la discusión, ¿no? Y también el famoso Marco Aurelio y sus meditaciones, que también hablamos mucho de Marco Aurelio, se refiere bastante a la ira, porque era un personaje que tuvo bastantes ataques de ira de joven. Y él decía, allí pillaba unos cabreos tremendos, ¿no? Y cómo el tipo fue trabajándose, fue limándose, fue creciendo, y cómo al final, pues, la verdad es que para mí es, vamos, las meditaciones es como, o sea, es una pasada, o sea, es una gozada ver las perspectivas y los ángulos que te da, porque realmente te hace reflexionar en cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Yo tengo aquí notas y tengo cosas que he ido tomando, pero si quieres tú arrancar con algo. Me gusta mucho el plan que tenemos hoy y lo que tú decías, ¿no? Que muchas veces vamos a hablar de algo, pero al final también decidimos muchas veces, Carlos y yo, de hablar así. O sea, ha salido así. ¿Quieres que hablemos de esto? De esto, porque al final es una conversación y se hace mucho más amena. Empieza por donde quieras. Vale. Pues mira, aquí lo primero es definir lo que es la ira, ¿no? Entonces, fijándome un poco en cómo lo define Séneca, te habla de ira como una pasión irracional que surge de la percepción de haber sido ofendido o de un daño sufrido y que se acompaña de un deseo de venganza, ¿vale? Y a mí me resuena mucho el tema de la venganza. Cuando tú tienes ira es que quieres al otro, lo quieren matar, ¿no? Y de hecho hay una frase de Séneca, de estas frases estoicas, que a mí me ha hecho reflexionar un montón, que dice, la ira es un veneno que tomamos esperando que el otro se muera. Entonces es correcto, porque la ira quien te la tomas eres tú, o sea, el que se cabrea eres tú, el que realmente tienes la ira eres tú, pero realmente lo que quieres, yo me la tomo esa ira, pero porque quieres que el otro se muera, porque tienes ese afán de venganza con el otro, que es lo que te ha encendido como si fueras el increíble Hulk, ¿no? Y me parece que esa definición de la ira es un veneno que tomamos esperando que el otro se muera, es como, ¡pum!, te das de bruces con ese concepto y dices, claro, qué estupidez más grande, ¿no? El tener ira, ¿no? El enfrentarte a eso y darte cuenta que realmente la ira, y para mí es la primera reflexión, y ahora te paso a ti a ver qué opinas, al que le afecta y al que le duele es al que la tiene. Entonces, es de lo más poco aconsejable porque realmente te la comes tú. O sea, no es un tema que dicen, pues me fastidio yo, pues no respiro. Bueno, pues no respires, pero el que no respira eres tú. O sea, que al otro le da esa. Sí. Yo pienso como tú, es así que lo hablo mucho con muchos clientes, amigos, personas, que siempre les digo que es como un chupito. Digo, te acabas de tomar un chupito, la ira es un chupito, pum, de cianuro. Entonces, muchas veces, y hay algo más detrás aquí, Carlos, que es cuando, si ahondamos y ya metemos estoicismo y bioneuroemoción, vamos a tener ahí un enjambre súper guapo, vas a ver. Cuando una persona, el cuerpo, tiene una serie de emociones que lo transmites a través del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, ya sabemos que el mayor miedo en la vida es el miedo a morir. Ante el miedo a la muerte tenemos tres tipos de acciones. Huida, parálisis, ¿cierto? O ataque. Yo en mi caso, ¿qué crees? Porque cada uno lo percibe de una forma. Yo en mi caso, cuando tengo miedo, fíjate que yo lo percibo con ataque. Con lo cual, lucha. Y con lo cual se me ponen las mandíbulas, se me enganchan, se me aprietan los dedos, se me duermen porque aprieto las manos sin darme cuenta. El corazón se me acelera y todo el pulso se me va a las manos, brazos. Si fuera huida, seguramente se me iría a las piernas, a los pies. Mira qué diferencia, ¿eh? Entonces, ¿qué te quiero transmitir con esto? Que se tensan diferentes músculos. Cuando tú tienes ira, se te están tensando diferentes partes del cuerpo. Y eso somatiza en diferentes dolores. Hay gente que tiene dolores, que pueden tener dolores musculares en diferentes partes del cuerpo y no asocian a que esos dolores les está repercutiendo. Te voy a poner el claro ejemplo esta semana con una persona, con un cliente, ¿vale? Ahondando con él y tirando del hilo, me dice, es que siempre me duele el lumbar o me duele esta parte del cuerpo y no he hecho nada para que me duela. Vamos a ver qué te ha pasado hace 2 semanas y empezamos a tirar del hilo. Pues hace 2 semanas, claro, es que en mi trabajo, es que siempre en mi trabajo, y es que en mi trabajo, y es que en mi trabajo. Él su trabajo lo está percibiendo con miedo, está percibiendo cosas. Y yo cuando le explico esto le digo, ¿tú qué percibes ahí? Pues percibo rabia y ira
La ira, ¿me explico? Entonces, toda esa ira y esa rabia va desencadenando que partes de tu cuerpo se tensen, se agrieten y con el tiempo tengas dolores. O sea, el cuerpo somatiza con la ira. Esta es la explicación que quería darte. Qué bueno, porque además empalma mucho con... yo tengo dolores lumbares con frecuencia, ¿no? Y tengo 5 protusiones en la zona lumbar y tal, ¿no? Y un día hablando con un tío, me habló de algo muy parecido, y no lo habíamos hablado tú y yo. Y hay un doctor que se llama el doctor Sarno, que yo no sé si seguirá vivo, porque es un señor mayor, el libro es de hace tiempo, un librito muy finito, yo lo encontré en inglés, pero yo creo que debe haber también en español, que el tío argumenta que aproximadamente el 70-80% de las lumbalgias no son funcionales, son generadas. Y entonces es oye, que todo está bien. Y como te tensionas, acabas haciendo posturas raras y entonces es que yo como tengo protusiones me lo cuento a mí mismo y entonces hago no sé qué y acabo tal. Y entonces dicen, mira, que no, que el 70-80%, hay algunas que sí son funcionales, pero la inmensa mayoría no lo son. Entonces, procuré en una lumbalgia tratarlo desde esa manera y con una serie de técnicas y tal, mano de santo. O sea, que realmente somatizas. O sea, no es que digas, no, es que como somatizo y me duele. No, es que esa somatización me genera un nivel de tensión, que ese nivel de tensión hace que los músculos se tensionen. Al tensionarse, además, dice que el dolor muchas veces se produce por falta de oxígeno en esos músculos y que te acaba generando un dolor, ¿vale? O sea, realmente tienes el dolor, no es que te lo estés inventando, pero se te ha producido por una serie de condicionantes que han empezado disparándose por la ira, por el miedo, por este tipo de cosas, ¿no? Fantástico. Y cuando te pones a ahondar un poco en las causas de la ira y volviendo un poco al libro y a las reflexiones de Séneca, pues aparecen principalmente como 3 causas de la ira, ¿no? Y que además lo bueno que tiene el estoicismo y que tienen todas estas reflexiones de Séneca es que son absolutamente vigentes. Pasan exactamente igual a día de hoy que hace 2500 años, ¿no? Entonces, la primera es expectativas irreales. La sensación de que queremos que las cosas pasen como nosotros queremos que pasen. De nuevo, es un tema de expectativa en nuestra cabeza, ¿no? O sea, no, es que esto yo me mosqueo porque es que esto debía ser así. Bueno, debía ser así porque tú lo dices o porque tú lo has pensado. Volvemos al amor fati, o sea, tú que controlas, que no controlas, y lo que te venga hay que amarlo o aceptarlo, ¿no? Pero nos genera mucha ira porque nuestro esquema y nuestra peli mental iba a ser ya de otra forma, ¿no? Y eso enseguida salta, ¿no? La segunda es la falta. Mira, en esta que dices tú, a ver si crees tú que esta le cuadra esta frase que me ha venido y digo, esto es esto, que dice, hay una frase que dice, yo soy como tú me miras, ¿no? Es la expectativa de lo que, pues esto es lo mismo, lo que a ti te pasa es la expectativa que tú tienes. Correcto, es que eso va de todo, o sea, es decir, yo soy así, o sea, la cantidad de gente que a lo mejor tenía idolatrado a artistas y no sé qué, que luego cuando los conoce, pues a veces se vienen un poco abajo, ¿no? Yo recuerdo ver un documental de los Beatles y había un tío que no estaba muy bien de la cabeza, que estaba obsesionado con conocer a John Lennon, ¿no? Y no el que lo mató, ¿no? Pero un tío y tal, cuando John Lennon todavía era joven y se presentó en su casa desde Estados Unidos, vino no sé qué, y se presentó en su casa en Inglaterra y al final John Lennon, pues le recibió y le dijo, oye, pero ¿qué quieres, tío? Tal. Y la verdad es que tampoco fue excesivamente amable, pero tampoco fue borde, o sea, como, bueno, aquí me tienes, ¿qué quieres? Y el tío se quedó así y, pues, no sé, eres diferente como me esperaba, tal. Es decir, te has montado una peli en la cabeza y John Lennon es un tío que tendría sus enfados como todos, que tendría cosas buenas y tendría cosas malas, y se metería el dedo en la nariz, o sea, es un tío normal. Entonces, todas esas esquemas y expectativas irreales, pues claramente nos hacen daño. Sí. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que me ha venido ahora. Caso real. Persona que tenemos una mentoría y me está hablando de que cuando llega a casa de su padre se comporta de una forma y su padre pues no es amable con él en algunas circunstancias y su padre pues, bueno, un padre debería ser así y un padre debería comportarse así. Yo digo, son tus expectativas. Tu padre te ha dado la vida y a partir de ahí todo lo que te venga es regalado. Si tú vas a casa de tu padre y se comporta así y tú quieres seguir yendo a casa de tu padre, es tu expectativa. El hombre es como es. Además, eso, tú en tu cabeza se ha montado la casa de la pradera que cree que cuando llega a casa
pues la relación con su padre va a ser maravillosa y pues en este caso pues no es, y tiene otras características, que de hecho empalma un poco con la segunda causa que él menciona, ¿no? Que es la falta de tolerancia ante la imperfección humana. O sea, que para nosotros mismos nuestros defectos tendemos a tolerarlos muchas veces, ¿no? Hay gente que no, que también es muy duro consigo mismo. Pero nos cuesta mucho ver la imperfección humana de los demás y tolerarla, ¿no? Qué sinvergüenza porque ha hecho no sé qué, o cómo no es capaz de controlar eso, o cómo no sé, bueno, la imperfección humana, yo tengo mis imperfecciones y él tiene las suyas. Y nos genera ira el ver las imperfecciones de los demás, cuando primero está fuera de nuestro control y segundo, somos muy poco tolerantes, porque nosotros tenemos otro millón de imperfecciones, pero siempre vemos la paja en el ojo ajeno, ¿no? Es que fíjate, menganito, no tiene fuerza de voluntad, o es que no sé qué, o es que tal. Bueno, pues nosotros también tenemos nuestras vainas, ¿no? Sí, es como cuando dice una persona que no es paciente, dice, a lo mejor tú dices, es que no tengo paciencia con esta persona, y dices, no, es que ni la tiene él ni la tendrás tú, puede ser una cosa igual que la otra, o esta persona me pone nervioso por esto, y tú pondrás nervioso a muchas personas por otras cosas, o sea, que es muy igual. Pasa también con la inteligencia artificial. No sé si sabrás que la inteligencia artificial no es perfecta, y no lo será nunca. Y entonces leía el otro día sobre un experto que hablaba, que decía, está todo el mundo diciendo que la inteligencia artificial se equivoca, y es que es la pura raza humana la que se equivoca, es algo natural y normal. La inteligencia artificial está imitando el cerebro de las personas como tal cual se equivocan. Y es esto también lo que tú estás contando. Al final es que es verdad, es que no hay que darle mucha más vuelta. Entonces, la clave es, oye, la ira, pensar que no vas a tener ira nunca es naif, la vas a tener, ¿no? O sea, es decir, y es parte de la naturaleza humana que eso, pero recordar que es ese chupito de veneno, ¿no? Entonces, cuanto menos chupitos de cicuta te metas o de cianuro, pues mejor te va a ir en la vida, ¿no? Porque al final te estás envenenando. Para mí, ese es el concepto más importante, como dice Séneca, me estoy envenenando para matar al otro, lo cual, cuando lo pones en la misma frase, te das cuenta de la estupidez tan grande que representa, ¿no? Entonces, a partir de ahí dices, muy bien, chicos estoicos, esto está estupendo, pero ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo lo resolvemos, no? ¿Qué cosas se te ocurren? ¿Qué clase de ejercicios o qué técnicas puede haber? Algunas nos las adelantan también en estos estoicos, ¿no? Pero ¿qué técnicas piensas que se pueden poner en práctica? A mí la que más me gusta y la que más resuena es la de la botella congelada, que es esa, coges una botella congelada, tú piensa cuando tengas ese punto de irascibilidad o que te pongas irascible, piensa en coger una botella congelada y la pones encima de la mesa. Entonces, no actúes hasta que esa botella se descongele, no actúes, porque yo creo que la única manera de parar a la ira es tomar distancia. Entonces, esa distancia te hace parar, aplacar a ese demonio que todos tenemos dentro y luego no reaccionas esa reacción. Entonces contestas al mundo de otra forma. Perfecto, porque esto no lo teníamos trabajado, pero efectivamente la primera que recomiendan y la primera que sale es detenerse y reflexionar, no actuar en caliente, ¿no? Yo eso muchas veces también con clientes, lo típico en entornos laborales, ¿no? Y mi jefe me mandó este email y entonces, o no sé quién, y le voy a mandar, espérate, o sea, 24 horas. O sea, mail que me sube la vena y se me hincha, lo pongo en el congelador durante 24 horas y ya lo contestaré mañana desde otra energía. Porque si no empieza la escalada bélica. O sea, pum, 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 y acabamos como el rosario de la aurora, ¿no? Entonces me gusta mucho la metáfora de la botella de que se hiele, ¿no? Hay una frase de Marco Aurelio que dice, cuando te levantes en la mañana, di a ti mismo, hoy me encontraré con la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, pero estas cosas no pueden dañarme si yo no permito que lo hagan, ¿no? Entonces oye, no reacciono a la deslealtad, no, bueno, tranquilidad, vamos a gestionarlo y a ver de qué manera podemos verlo, ¿no? Ok, ¿qué más se te ocurre que podemos hacer? Bueno, en este caso que viene al hilo, se me ocurren muchas cosas, pero entre ellas ahora lo que me viene es que te pase un milagro,
que el milagro es el cambio de percepción. Y para eso tienes que tomar distanciamiento otra vez. Entonces, yo lo practico mucho y es algo que vas a practicar toda la vida, que es, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿O cómo puedo verlo de distinta forma? Entonces, en ese momento es cuando cojo y digo, hermano, Carlos, oye, me pasa esto, ¿tú cómo lo ves? Y aquí ya cambia todo, ¿cierto? De acuerdo, ¿no? Y de nuevo, le has dado en el clavo. Yo creo que es otra de las técnicas es ese cambio de perspectiva, ¿no? Y lo hemos hablado en algún podcast que incluso te decía que yo cuando me pasa algo negativo trato de encontrarle otra explicación y que tú mismo me decías que a veces lo haces por inverosímil que sea, pero la ira se te quita, ¿no? Es decir, bueno, este hombre se está saltando el semáforo, se ha colado aquí porque realmente debe tener mucha prisa, ¿vale? Y no te mosqueas tanto. O esta persona está haciendo esto porque igual su madre... Y ya llega un momento que incluso te inventas un cuento, sí, pero ese cuento te da una cierta paz, ¿sabes? No, igual es que su madre está mala en no sé dónde y el pobre hombre... Entonces tú te ves que te empiezas a inventar... O sea, yo una técnica que utilizo es cuando me entra ira o pensamientos muy negativos hacia un lado, cuanto más negativo, más positivo trato de convertir. O sea, trato de contrarrestar con la misma energía la historia. Si la historia es muy negativa, la que me está contando mi cerebro, trato de inventarme que el tipo es un santo, ¿vale? Sí, tal. Y porque te ayuda a balancear y de nuevo meterle otra perspectiva, ¿no? Y perspectiva puede ser desde muchos ángulos. Yo una cosa que a veces hago, y me va a quedar un poquito friki, pero a veces hago cuando estoy un poco bloqueado, cambio de perspectiva literal. O sea, cojo o me tumbo en el suelo y veo la realidad desde el suelo y veo cómo es la realidad desde el suelo, pero en plan 1 minuto o 2 mirando las cosas desde ahí. Oye, qué diferente se ve el suelo, qué diferente se ve la alfombra. Oye, mira esa esquina, cómo se ve tal, no sé qué, me puedo girar. O me subo a una silla y entonces lo ves desde otra perspectiva. Entonces, tratas de desbloquear todos esos realidades que tú te has creado. Volvemos a esa encorsé que nos hemos puesto y que no te permite más que eso, ¿no? Y luego también el tema de la perspectiva temporal, ¿vale? Y aquí Séneca, por ejemplo, dice, pregúntate si lo que te enfurece será importante en un año, ¿vale? El decir, oye, pero esto hoy estoy enfadadísimo por esto, pero esto es tan relevante para mí en mi vida, dentro de un año, dentro de 3, dentro de 5, o esto es anecdótico que mi hija hoy no se coma la verdura, ¿vale? O sea, que estoy haciendo aquí montando un numerito porque mi hija no se come la verdura, esto es tan relevante. Es decir, meterle una perspectiva a veces temporal, a veces desde otro ángulo, a veces, como tú dices, oye, ¿tú cómo lo ves? Te cambia radicalmente, sobre todo si combinas las dos que llevamos ya, es decir, lo enfrío y una vez que lo enfrío le meto esa perspectiva. Ahí tienes a uno de tus gatos. ¿Cuál es? Es el bambú. Bambú anda por ahí. Me gusta mucho esa parte que dices de cambio de perspectiva, resuena mucho con otras técnicas que yo utilizo, pero es lo mismo al final. Por ejemplo, a mí me gusta tener cambios de energía. Entonces, si tú estás en el ordenador 1 hora y te entra un correo que tiene una mala noticia, pues seguramente al estar con ese cambio, con esa energía enfocada en algo y estás ahí parado y estancado, no te va bien. Entonces, yo te invito a que te levantes, te vayas a la naturaleza, déjate el móvil en casa y simplemente mira las flores por el camino. Cuando llegues, seguramente ese correo ya no es el mismo, seguramente ese problema ya no es el mismo. Si le sumas entrenar o moverte o meditación o una buena música o hablar un ratito con tu pareja o con tu mejor amigo, ya no es lo mismo. Y la segunda que pienso también, esta es muy personal, igual a todo el mundo no le resuena, pero a mí me resuena siempre, que es la de qué clase de hombre eres. O sea, cuando empiezan los malos pensamientos, solo son tuyos y es algo que tienes tú dentro y es algo que te pertenece. ¿Qué clase de hombre eres para tener esos pensamientos? Entonces me digo, no, yo no quiero ser esta clase de hombre. Y empiezo a buscar el agradecimiento. Qué bueno, porque has tocado ahí 2 temazos. Uno, el fisiológico, que muchas veces también lo hemos comentado. La mejor manera de cambiar, siempre la más rápida, es fisiológica. Si tú te levantas, echas los hombros para atrás, si saltas sobre tus pies, si cambias de ambiente, si haces así en vez de así, si sonríes en vez de tal. O sea, ese tipo de impactos son muy rápidos y te cambia la energía de una manera muy tal, ¿no? El ambiente de estar... Yo he estado hablando con una persona que estaba en un ambiente como triste, lúgubre,
mal iluminado y estaba así, le digo, ¿por qué no cambias de ahí? Sal de esa butaca, vete a otro lado, que te dé el aire, que sal, que no sé qué, porque te cambia muchísimo. Yo cuando estoy muy aturullado trato de salir al jardín de mi casa o a darme un paseo o lo que sea, porque es verdad, y lo que tú dices, mira las flores, mira un árbol, a veces es, yo en la ventana que tengo aquí delante tengo un olivo muy bonito, ¿no? Entonces, miro el olivo, solo sea eso, 15 segundos, mirar el olivo, mirar las hojas, mirar si hay vientos y no sé qué, ya tiene un impacto, ¿no? Y la segunda que tú decías cuando tenías esos diálogos internos y qué tipo de hombre soy, es otra de las recomendaciones que da Séneca es controlar tu lenguaje interno, ¿no? Que va muy en esa línea. Fíjate, yo creía que era algo mío, fíjate. Has hecho un estoico de manual, macho, o sea, de momento la estás clavando todas, ¿no? Que es eso, el cómo cambia un pensamiento cuando tú entras en esos bucles negativos, o incluso, que ya lo hemos hablado otras veces, el poder de la palabra, ¿no? El decir, esto es insoportable. Eso no te aporta absolutamente nada, ¿no? Son expresiones que te van haciendo daño, ¿no? O esto tal, o sea, y cambiar esas expresiones con lo que siempre decimos de los estoicos, que en eso Marco Aurelio era un genio, es, vamos a los hechos objetivos, ¿vale? Objetivos. Ha pasado esto. Eso no es un juicio de valor. Esto es insoportable, es un juicio de valor, ¿vale? Por lo tanto, el controlar ese lenguaje interno, sin lugar a dudas, nos ayuda y nos ha ayudado muchísimo, ¿no? ¿Qué parloteo tienes contigo mismo, no? Sí, continuo, y siempre lo tienes, ¿no? Y hay veces, como tú dices, que dices, ¿este quiero ser yo? ¿Esto es lo que yo quiero convertirme? ¿Esto es el ejemplo que yo quiero ser para mis hijas? Eso es. Hay un libro que estoy leyendo ahora muy chulo, lo aconsejo, te lo iba a aconsejar, bueno, Carlos y yo siempre estamos con podcast, libros y tal, que ahora en vez de entre yo y él, lo llevamos a la comunidad. Y hay un libro que estoy leyendo, el último de Ramón Samsó. Ramón Samsó para mí es un gran mentor, y el último que ha escrito, no recuerdo, El decreto del secreto o algo así se llama, y me gusta mucho porque hila con todo esto y él habla, que yo también lo hablo en mi libro, que es el de ser, hacer y tener, ¿no? Ser quien quieres ser, haz lo que tengas que hacer y tendrás lo que tengas que tener, ¿no? La gente suele quiere, y yo mismo siempre he pensado en, quiero tener, no, primero tienes que ser y luego tienes que hacer lo que tengas que hacer. Entonces él lo lleva más allá. Neville Goliat, ¿te suena? Neville Goliat, o es que tiene un nombre raro. Entonces él habla de este tipo, que es un tipo que escribió un libro hace 100 años, y entonces el libro se traduce con él, ¿no? Y habla más allá de la conciencia y del sentir. Entonces él habla que sientas como ese hombre que quieres ser. Ya no imagines o pienses, siéntelo. Y vamos más allá en la reflexión, que es, si sientes que eres ese hombre digno, ese hombre honorable y de respeto, que no enjuicia, tu parloteo constante siente en tu vibración cómo eres, cómo se comporta, cómo le miran las personas, qué luz transmites, siéntelo. Y eso es, wow, es más profundo, ¿no? Totalmente de acuerdo, y a mí cada vez me resuena más todo lo que son vibraciones, energías, y lo hemos hablado también en algún podcast, todo el tema de la física cuántica, las dimensiones, o sea, que hay tanto que no entendemos, que efectivamente todo esto de... Hoy leía yo otro libro que hablaba de, oye, cuando yo me siento triste y no sé qué, y de repente decido que empiezo a sonreír y no sé qué, al rato estoy rodeado de gente que sonríe. O sea que, bueno, es decir, tú tienes la capacidad de la gente, en la ley de la atracción o lo que sea, bueno, llámalo como quieras. Igual algunas de estas cosas que se dicen en la ley de atracción, formuladas quedan un poco simplistas, pero el concepto es, tú atraes un poco esa vibración o el concepto es bueno. O sea, es decir, si yo soy un tío positivo, atraigo cosas positivas. Si soy un cenizo, atraigo cosas cenizas. O sea, es que es así, ¿no? Y sabes que un tío negativo siempre tiene razón, porque acaba pasando lo que él profetiza, pero porque, claro, al final hace méritos para que las cosas pasen de esa manera, ¿no? Entonces, ese diálogo interno, para mí es uno de los principales ejes que tenemos que tener cuidado, porque es de lo que más fácilmente te metes chupitos sin darte cuenta. Sí, total. O sea, está como en barra libre, y además lo malo es que si te descuidas, es como si tuviera todos los brazos y hace... Una botella. Hay peña que va con una botella, ¿eh? Así directo. Sí, o sea, como si estuvieras tumbado en la barra de esos que te van echando así. Y hay peña que tiene el gotero. O sea, cuidado, ¿eh? El pensamiento es un poco el gotero. O sea,
Está siempre permanentemente conectado. Y ahí va cicuta o cianuro directito, pam, 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 pam. Entonces, de ahí la importancia, y por eso cuando hablábamos el otro día de mi segundo libro, una de las calidades era la calidad de pensamiento, la importancia de tener esa calidad de pensamiento porque realmente te cambia mucho. Y hay gente de verdad que es que los oyes y dices, Dios mío de mi vida, pero claro, así estás, tío, pues es que no. Y si tiráramos del hilo, Carlos, vamos a reflexionar. Si tiramos del hilo, cuando tenemos esta parte del diálogo interno con cada uno, ¿no? Yo digo mucho, oye, cuando tú te escuchas esa voz en tu cabeza, porque todos la tenemos, si eres humano, la tienes. Cuando escuchas esta voz en la cabeza, ¿quién escucha? ¿Alguien habla? ¿Quién escucha? Cuidado. La pregunta aquí es, cuando yo me hablo con ese diálogo interno, la traducción a que el diálogo sea bueno o malo viene por un hilo que va a tus valores. Va a tus valores y si no lo has alimentado, va a tus miedos. Quien alimenta ese diálogo es tus contravalores. En tus miedos, tus fobias. Por eso la importancia de las preguntas, ¿no? Que siempre decimos, importante de hacerte... Si te fijas, lo que muchas veces estas técnicas que estamos diciendo de meter perspectiva es hacerte preguntas diferentes. Es, oye, este tío, ¿por qué se está colando en el atasco? Y le meto otra pregunta, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias yo haría esto en el fondo? Pues si tuviera un apuro porque me tengo que ir a no sé dónde. No sé qué. En el fondo estás forzando a que tu cerebro haga otro tipo de pregunta porque si no, solo ve una salida. Que es un poco lo que decíamos al principio, esa rigidez de, no, es que la verdad es una y es esta. Bueno, este ángulo de esta verdad visto así es esta. Pero hombre, si te giras por detrás, igual es que esta oveja está esquilada por este lado, pero por el otro no. O sea, tú asumes que esto es así y no tiene por qué. No tiene por qué. Es decir, nuestro cerebro simplifica y entonces dice, pues esto es así. Pues no, puede que sí, o puede que no, ¿no? Y siempre además, sobre todo si está en la parte negativa, es el esfuerzo de ¿y si no? ¿Y si este tío no es tan malo? ¿Y si este tío está tratando de hacer otra cosa? ¿O qué hay detrás de que este tío haga no sé qué? Entonces dices, bueno, pues pobre hombre, porque igual tiene sus miedos y lo está pasando mal y entonces empatizas más con él, como muchas veces, yo me he acordado mucho desde que tú me contaste el ejemplo este de que estás en un restaurante, en una cafetería, en un bar y piensas en el de al lado y dices, este tío podría ser mi hermano. Y realmente a lo mejor no tiene nada que ver contigo, ni de aspecto físico, ni de etnia, ni de género, ni de nada. Pero dices, podría ser mi hermano. Hacer ese ejercicio me parece súper potente. Muy potente. Y hilando con física cuántica, bioneuroemoción. Hoy lo hablaba con un amigo, porque me voy ahora a un retiro de meditación por 6 días. 6 días de silencio y meditación ahí en un monasterio, sí. En Barcelona, no sabría decirte ahora. Sí, además 5 horas de meditación al día, o sea, por partes, una limpieza brutal. Entonces, y le hablábamos, ¿no? Hablábamos de esa parte de cuerpo, yo le decía, somos un cuerpo, somos una mente, ¿y qué más? Y él decía, no lo sé. Y digo, y somos un alma, un espíritu, es el observador. Ese observador tiene además una energía cuántica, y me has empezado a filosofar. Y yo le decía, hilando con esto de que puedes tener al lado una persona que puede ser tu hermano, yo le decía, una gota de agua contiene el todo. Una gota de agua contiene un mar. Un mar increíble es una gota de agua aquí. Pero lo mismo una célula. La célula mía humana puede crear una persona idéntica a mí. Y la célula humana es el todo con las personas. Si lo expandes, somos todos hermanos. Y todos somos parte del universo y todos estamos conectados, que es otro gran concepto estoico, ¿no? Ese nivel de que estamos todos conectados y que tú eres hermano mío, que no tiene ningún sentido el que tenga ira hacia ti, ¿no? Con el objetivo de yo tragarme el chupito para matarte a ti, o sea, es que no tiene sentido. Perfecto. Una que se utiliza mucho en coaching y que es como muy, muy obvia, cuando alguien te trae este tipo de iras y tal, es plantearte el peor escenario posible, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué te ha hecho este tío? No, es que este tío se me ha cruzado en la carretera. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Bueno, pues que tenga un accidente o no sé qué. Bueno, o sea, en ese caso igual es muy grave porque te puede matar, ¿no? Pero en cosas mucho más de ¿qué es lo peor que te puede pasar?
Cuando generalmente te pones en el escenario de lo peor que te puede pasar, generalmente no es tan grave. Generalmente no es... Pues hombre, lo peor que me puede pasar es que tenga que volver a empezar esto porque el tío me ha tirado el trabajo que llevaba hecho de no sé qué. Sí, lo típico de un niño, ¿no? Estoy haciendo no sé qué, tú llevas toda la mañana trabajando en tu libro y llega tal y borra. Y le da a borrar y te quita eso. Pues hombre, pues sí, pero realmente se acaba el mundo. O sea, de nuevo lo pones en perspectiva y dices, bueno, lo que ha pasado objetivamente es que he perdido 2 horas de trabajo. ¿Alguna vez me has perdido algún fichero en el ordenador que de repente dices, ostras, no voy a salvar, no sé qué pasó? Lo he perdido. Y a veces yo me he dado cuenta hace años de tirarme ahí con un documento, no, llevo a esta presentación, no sé qué, y luego te das cuenta que llevas llorando la cosecha perdida mucho más tiempo que, oye, ¿qué tal si me pongo ya a sembrar la nueva? Sí, a mí me gusta mucho esa técnica, la utilizo siempre. Bueno, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Y cuando lo bajas a tierra te das cuenta que es menos y además, justo estas semanas ayer o antes de ayer, tenía ese punto de irascibilidad. Yo lo notaba esa irascibilidad y muchas veces nos pasa con la irascibilidad que tenemos que tomar decisiones. Me explico. Tenemos 2 o 3 cosas en la cabeza, o 5, que no le estamos poniendo atención, no le estamos poniendo el tomar una decisión, postergamos, se juntan en la cabeza y eso nos crea una intranquilidad, una incomodidad. Entonces, lo que hice es muy fácil, dije, ya está, me fui a dar un paseo y dije, ahora tienes media hora para esta cosa. Pero hoy decides. Empecé a tener un parloteo conmigo y en el parloteo, vale, esto es así, decidido. Cuando llegué a casa decidí las 5 cosas y curiosamente se fue la ira. Hay que decidir, a veces hay que decidir. Correcto. Hay que tomar la acción, ¿vale? Yo soy muy de, oye, con las ideas o con los pensamientos hay que hacer cosas, ¿no? Porque tampoco duran mucho. Hay que, cuando estás por la buena senda, acción. Tú lo dices muchas veces. Ese no pienses, ejecute. Una vez que ya has pensado, ejecuta, tío. Ejecuta, has tenido tu tiempo de reflexión. Si tú vas a llegar a casa, seguías rumiando, se acaba pervirtiendo la cosa. Y es que no, tío, que ejecutes ya de una vez, déjate de historias, ¿no? Y ejecutando. Fenomenal, don Albert. Nosotros con todo el tema de Diario Estoicos hemos hecho eso una y otra vez. Venga, vamos a empezar. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no hacemos un podcast? Y aquí estamos, ejecutando. Y de hecho, además, tenemos nuestra peli en la cabeza, pero es verdad que la hemos ido modificando de una manera súper humilde. Oye, pues queremos hacerlo ahora sí. Oye, pues igual esto no tiene mucho sentido. Oye, pues cambiamos esto. Y tú me dices cosas y digo, comprado. Y yo te digo cosas y tú me dices, comprado. Es muy raro, además, que no estemos de acuerdo en ideas del otro que aporta y dicen, vale, pues me parece bien, vamos a probarlo, ¿no? Tener esa... Yo creo que tenemos una apertura mental muy grande. O sea, una de las cosas que he aprendido de ti, se lo comento muchas veces a Marta, digo, he aprendido esto de Carlos, y es, Carlos tiene una apertura de, no te mires el ombligo. Pues seguramente por fuera te puedan pensar otra cosa, o sea, diferente, entonces estoy abierto siempre a equivocarme y a aprender de otras cosas. Pues muchas gracias. Pero sí, es verdad que muchas veces yo digo, oye, ¿y si hablamos de tal? Y decimos, ¿por qué no preguntamos a la gente de qué hablamos, no? De hecho, yo la semana pasada lo eligió la gente, que habláramos de trascendencia. Que yo te decía, si lo hubiera elegido yo, probablemente era el último tema que creo que la peña le hubiera gustado. Yo creo que hubieran ido más por otro lado, pero de nuevo porque yo me había montado una peli y a mí trascendencia probablemente es de los temas que más me gustan. Pero yo pensé que iban a ir más por en cuenta el trabajo de tu vida, alcanzar la libertad financiera, como mucho más así, y de repente la gente me vino mucho más espiritual, que me encanta. ¿Y has visto que cuando hemos puesto en nuestra comunidad hemos puesto y todos tratan sobre mentalidad? La mayoría buscan mentalidad, ¿no? Esa parte mental. Y me gustó mucho me gustaría brevemente, porque me gustó mucho esa parte de trascendencia de todo el curso que tienes y solo, como tú dices, ¿no? Diste esa pincelada. Pero esa pincelada de preguntar a 3 a 5 personas qué escribirían en tu lápida, en tu obituario, epitafio, ¿no? Cuéntalo. Sí, y porque tú crees que tu epitafio, tú quieres que pongan una cosa, primero, igual hay distorsión entre lo que tú simplemente crees que pondrían ahora y lo que a ti te gustaría, ya es la primera distorsión, pero la segunda es pregunta a 2 o 3 personas, ¿no? Es decir, oye, ¿tú qué crees que pondrían aquí? Y ver si hay mucha distorsión, porque a veces pensamos de una manera, pero proyectamos otra, ¿no? Y realmente enfrentarnos de nuevo al espejo.
enfrentarnos de nuevo al espejo y decir, oye, pues yo creo que soy una buena persona, pero la gente me ve que soy un tío agresivo, yo qué sé, por decir una cosa. Pues hoy voy a ir, estamos terminando ya, yo voy a ir... Nos quedan minutos, 15 minutos todavía, tío. 15 minutos, genial. Pues mira, la comunidad de... Hoy vamos a hablar de disciplina y hábitos. Para el que quiera unirse a la comunidad, va a quedar grabado, lo más seguro, y todo el que se vaya uniendo puede ir viéndolo. Y vamos a hablar de un temazo que bueno, el principio que tendríamos que empezar en disciplina y hábitos es saber qué valores tienes. Porque eso es lo que te van a regir. O sea, no es el propósito que tienes en el hábito, cómo crearlo, cómo se crean los hábitos. No. Lo primero, ¿qué valores tienes para sentarte en ese hábito? Entonces hay que escribir los valores que tienes y luego vamos a ir desenrayando poco a poco. Pues es muy parecido, al final, cuando tú piensas en tu propósito, uno de los ejercicios primeros también son los valores. Porque al final son los MIPES con los que vas a construir el cesto. O sea, tú necesitas tus valores, oye, es mi materia prima, con eso es lo que voy a empezar a construir. Y no, o sea, si tú ves una lista de valores ahí, 100 valores, 100 y pico, cuando los ves escritos, ¿no? Lo bonito es que ninguno es mejor que otro. Entonces, oye, tú tienes unos, yo tengo otros. Pero no es, tú puedes tener perseverancia y yo puedo tener creatividad. ¿Es mejor la perseverancia o la creatividad? No, depende de para qué. Entonces, eso sí que te va a condicionar mucho a la hora de elegir tu propósito, por ejemplo, en el taller de propósito o en tu caso, pues, cómo enfocar los hábitos, ¿no? Porque partiendo de esos valores puedes enfocarlos de una manera o de otra. Por ejemplo, yo te voy a decir uno y me dices tú uno del taller de propósito. Para mí, uno que tienes que tener en disciplina es el respeto. El respeto hacia ti mismo. Entonces, cuando tú estás encaminado hacia la disciplina y sabes que tienes que repetir y hacer, vas a tener que pensar en respetarte a ti mismo. Entonces, el día que digas, hoy no quiero, hoy no puedo, y pasen más de 3 días, estás teniendo poco respeto hacia ti mismo. Tú eres muy incidente en ese. En tu primer libro, además, lo mencionas mucho y a mí me gusta muchísimo. Y yo creo que en propósito también. Porque en propósito, si tú no te respetas a ti mismo, yo sabes que hablo mucho de la calidad del propósito, no solo del propósito, sino que sea un propósito de calidad. Si tú no te respetas, no trabajas para ti y no alcanzas tu máximo potencial. Y eso parte del respeto a ti mismo, del respeto a, pues lo que decimos, invertir en tiempo, invertir horas, invertir en lectura, invertir en cursos, invertir en charlar en la comunidad nuestra o en la que tú quieras. Bueno, invertir en ti, porque es la única manera de crecer, ¿no? Y desarrollarte, ¿no? Así es. Yo me hubiera encantado que en la escuela me hubieran enseñado lo que son los valores. Y estoy seguro que la mayoría de la audiencia, igual me equivoco, pero en mi caso, no, son cosas que resuenan y oyes, pero no profundizas. Entonces, cuando profundizas, estás creando tu mapa vital de quién eres, estás creando una identidad, ¿no? Estás creando esas agallas morales, ¿no? que identifican quién eres. Y como tú dices, leer libros, escuchar esta clase de podcast. Nosotros estamos todo el día leyendo libros, escuchando podcasts, porque nos gusta nutrirnos también. Yo eso sobre lo que tú decías en el cole es un desastre. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de reflexiones sobre propósitos, sobre valores, sobre Ikigai, sobre qué es lo que quieres hacer en la vida, creo que debería ser asignatura obligatoria. Obligatoria. Y de hecho, yo tengo un amigo que aquí le doy recuerdos al gran Chucho, le llamamos Chucho del cole de toda la vida, ¿no? Álvaro Ordóñez. Le dio por de repente, dijo, oye, yo aquí no estoy cómodo. Se fue, vive en Nepal. Y va y viene y tal, allí con una vida casi monacal, ¿no? Y yo recuerdo que publicó un día una foto de una pizarra de una escuela en Nepal que había algo muy parecido al Ikigai. Y decía, esto se da aquí en las escuelas. Y digo, claro, es decir, les hace reflexionar a los niños sobre ¿a vosotros qué os hace feliz? Porque a partir de ahí empiezas a sacar tus valores. ¿Vale? Oye, a mí me hace feliz hacer esto y esto es bueno y esto tal. Y entonces tiras de ese hilo y, oye, construyes tu profesión. Y entonces no es mejor ser carpintero que bombero que directivo. Y entonces partes de eso porque tu objetivo al final, desde ese respeto a ti mismo y a tus valores y la manera de honrarlos. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con gente que está muy enferma, ¿no? Y que está pues casi terminal, ¿no? La obsesión es ¿cómo vas a honrar tus valores en esta última lección?
Esa es la pregunta que fundamentalmente hago. ¿Vale? Venga, esta es tu última lección, o sea, es el momento que tienes que dar esa sutileza última y tiene que ser muy pura de tus valores, ¿vale? Tu esencia, porque no te queda tiempo. Y tenemos que procurar que sea, ¡pum!, perfecta. Entonces hay que cuidar muy bien el mensaje, hay que cuidar muy bien la esencia que quieres transmitir. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Realmente los valores, sobre todo en ese tipo de momentos, te quedas con la pureza, con la nobleza del valor, ¿no? Me viene así a la mente lo que dices, me llena mucho, ¿no? Esa parte de valores, como ese último momento, ese último suspiro. Y me viene a la mente que cuando escribí el libro de Disciplina Espiritual, pues yo empecé a pensar en qué tradición era la que a mí me resonaba más que fuera disciplinada. Y claro, hay muchas, pero cuando te hablo de Japón o te hablo de oriental, pues enseguida te inspira, ¿no? Y ahí te inspiran los samuráis, con el famoso el Hayakiri, ¿no? Que es como ya el último aliento. O sea, el último aliento que dice, no, yo aquí bajo mi honor, bajo mi respeto, yo hasta la muerte con mis valores, Hayakiri, ¿no? Igual que Séneca también le pasó, ¿verdad? Que le hicieron, no sé si fue con el chupito de cicuta. Yo no sé si fue con metiéndola, yo creo que fue con cicuta. Yo creo que fue con cicuta, otro fue con una serpiente, no sé qué, pero yo creo que fue con cicuta. Sí, pero tranquilamente, o sea, le importaba un bledo, dice, pues vale, pues hay que morir, y creo que el tío hasta el último momento estaba tan pancho. Sí, de hecho, fue como le invitaron a suicidarse. Y dijo, pues vale, trae para acá, ya ves tu problema. Ojo que no estamos haciendo ningún tipo de apología del suicidio, me parece absolutamente terrible, de hecho hablamos el otro día un poco de eso, y el cómo antes de que alguien esté en esa situación, ahí tiene que recurrir a su enjambre, ¿vale? Y abrirse y ver qué está pasando y ver cómo alguien puede echarle una mano o cómo otros muchos pueden echarle una mano. Totalmente. Los rebaños se ayudan, y cuando hay una oveja coja, pues el resto la va arropando, y cuando hay ovejas pequeñas, pues el resto las protege, y eso es un poco la vida, ¿no? Cuando uno está un poco débil, pues que pueda levantar la mano y otros le echen una mano. Eso es ser humano. Lo demás es ser un mierdecilla, la verdad. De hecho, está en todo el reino animal y en todo el reino tribal. O sea, yo tengo un capítulo en este segundo libro que habla de espalda con espalda. O sea, todos desde pequeñitos hemos trabajado el espalda con espalda, cuando elegías a tu compañero de equipo para jugar a fútbol, cuando te peleabas en la calle, cuando tenías tu mejor amigo, cuando te ayudaban tu colega a ligar a una chica, ¿no? Con el trabajo, siempre espalda con espalda. Uno solo no es nadie. De hecho, en las tribus, cuando te sacaban de la tribu, representaba la muerte, porque no podías vivir tú solo. Y esto pasa hoy en día igual. Necesitas una sociedad tribal. Totalmente. De hecho, espalda con espalda, tú y yo, de hecho, cuando nos conocimos, fuimos mucho espalda con espalda en aquella formación de técnicas de alto impacto. Alberto y yo hicimos un montón de dinámicas juntos y ya éramos como la pareja, ¿no? Y es muy militar también, de guerras, ¿no? De, oye, hermano, tú me proteges. Y fíjate que hasta en el cole, o sea, aquí cuando tú llegas aquí, por ejemplo, y no lo he visto solo en los colegios aquí en España, en Emiratos, te asignan, mis hijas son nuevas en el colegio y les asignan, una tiene 5 y otra tiene 7 años, un compañero ya más veterano, que es su body, que es su cuerpo, su espalda, ¿vale? Aquí le llaman su body. Y entonces es lo típico, una niña de 5 años, pues el primer día a lo mejor dice, quiero hacer pis, no sé dónde está el baño. Entonces recurre a su body que le dice, ven, que está aquí. Oye, que eso que ha sonado ahora tal es la alarma que tenemos que ir a comer. Ah, vale, o sea, no sé, los usos y costumbres que tú no tienes ni idea. Entonces te asignan un body, te asignan una persona que realmente es tu espalda y te ayuda a transitar durante los primeros días, ¿no? Lo cual me parece un concepto muy bonito. Muy bonito. Yo como ya sabes, trabajé de escolta tanto para organizaciones como para mucha clase de personas. Yo recuerdo una persona que acompañé durante 3 años y medio, Ezequiel, una persona maravillosa, un gran empresario, y yo fui su espalda, o sea, su espalda durante 3 años y medio, confió en mí, y confiaba en su vida conmigo, ¿no? Y al final eso también te crea una relación muy grande, esa espalda con espalda. Lo veréis en el segundo libro. Y, primicia, y además lo voy a decir aquí para que caiga.
Iremos a por nuestro tercer libro. Chan, chan. Y ahí en ese tercer libro, justo ayer se lo estaba explicando a Marta y decía, aquí voy a explicar cómo yo conocí a Carlos. Es un poco espalda con espalda. Correcto. Y yo como conocí a Alberto y desde diferentes perspectivas y desde, sí, vamos a hacer un libro conjunto. Sí, además es como que yo no quiero saber lo que escribas si tú no vas a saber lo que yo escribo. Y luego va todo el resto del libro, pues se va a llamar evidentemente diarioestoicos.com o algo parecido. Y lo que vamos a hacer luego van a ser reflexiones estoicas, puras y duras como las que hacemos aquí, pero escritas capítulo uno yo y otro él. Claro, y así tenéis las dos perspectivas, que yo creo que es lo que más llama la atención de este hombro con hombro, es que la gente los ve y la primera sensación es ven y paran así, dicen estos dos, esta pareja, el del bigote y el otro y el gordito de la barba, menuda pareja. O sea, porque es verdad que sobre el Mabel, eso es lo más divertido que tenemos. Yo creo que somos el yin y el yang. Pero al final, si ahora mismo nos sacaran del cuerpo y de lo físico, estamos igual. Valores, el tal, la púrpura. Tú has llegado por un camino, o sea, es como un círculo. Tú has llegado por este camino. ¡Qué bueno eso! Es verdad. ¿Cuál, O sea, es... hombre, tú aquí otra vez. Pero hemos llegado a los mismos, muchas cosas comunes de valores y de manera de pensar, pero por caminos, pero vamos, diferentes. Lo cual quiere decir que, y me gusta la imagen del círculo, me gusta la imagen de las cosas que se cierran, me gusta la imagen de empiezas en un sitio y recorres tu camino y los círculos se cierran y acabas un poco redondeando, ¿no? Las formas redondas, las formas sin aristas, las formas tienen ese punto de que ruedan sin tener que, sin chocar, sin hacer ruido, de una manera armónica. Y que es el círculo en el Zen es el ciclo vital, el que no para, ¿no? Círculo, rodadura ligera, o sea, todo es como armonía, ¿no? Transitoriedad, ¿no? Va pasando y siempre sigue rodando, va y viene, ¿no? Pase lo que pase, va a seguir rodando. Ah, qué bueno, qué bueno. Y sí, o sea, que al final, fíjate qué bonito nos ha quedado esta reflexión casi final, ¿no? Que nos quedan, ya podríamos, vamos, ya estamos ya casi, llevamos una hora hablando. ¿Alguna última reflexión que quieras decirnos? Pues sí, tenemos el podcast, tenemos la comunidad, tenemos el libro, y luego ¿qué va a ser, Carlos? ¿La película? La serie de Netflix. Vamos a hacer una serie. O sea, cosas más raras se han visto, ¿sí? O sea que... Totalmente. Abu Dhabi, pum, ¿no? Luego será... Vale. Estamos en un mundo donde Donald Trump es presidente del gobierno y empezó saliendo en un capítulo de Los Simpson en el año 80 y no sé cuántos. O sea que, ¿quién sabe, tío? ¿Quién sabe si acabamos tú y yo teniendo una serie de Netflix? Mira, ya eso me ha gustado, ya me ha inspirado para tener... Sí. Lo próximo que saldrá, que eso ya lo he visto en mi imaginación, es que nos iremos ya hemos ido a dar un seminario en la cárcel de Círculo de Hombres y empezaremos a dar seminarios por ahí, nos divertiremos y compartiremos. De hecho, yo estoy pensando, porque a raíz del otro día de Trascendencia, poner en la comunidad, a ver que no te lo había comentado. Cuéntanos dónde fue ese taller, que tú eres muy humilde. Cuéntanos. El taller último que hice, es que lo he hecho 31 veces, pero este lo hice en Dubái, con un grupo de empresarios de Tokio y en el showroom de Maserati. O sea, ya, apaga y vámonos. Sí, allí fue. No, y además era Maserati y compartía también con Ferrari. Fue divertido. De hecho, con alguno de ellos sigo trabajando ahora como coach en cosas. ¿Qué te estaba contando? Que ese taller, la verdad, estoy pensando en que pues, lo podemos hacer dentro de la comunidad. Ofrecerlo y... cuando yo vaya a España alguna vez, hacerlo físicamente. Es un taller que son como 7 horas de trascendencia, que está muy rodado, porque es un taller que he hecho muchas veces y por lo tanto sé que funciona muy bien. Y es un taller muy íntimo y que podemos ponerlo, la verdad. Igual te digo, lo metemos allí, ponemos alguna fecha cerrada y lo hacemos. A mí me da igual, podemos hacerlo en Madrid, en Valencia, igual mando una pregunta, ¿vale? A ver si alguien tendría interés, fechas, yo qué sé, ¿sabes? Pero esto es condición sine qua non, queridos oyentes, que estéis en la comunidad de Diario de Estoicos. Si no estáis en la comunidad, que es gratis entrar, de verdad, no cobramos nada, somos buena gente, o sea, y te lo vas a pasar bien, o sea, que no hay motivo para que no te metas. Eso sí, si te metas, participa, no entres allí de mirón, ¿vale? Lo que siempre decimos,
Pero métete, hombre, que te lo vas a pasar bien, ¿no? Y Eso yo le meto miedo a la gente y les digo, como no os presentéis y pongáis una foto real, Carlos os echa. Y luego alguno, yo creo que yo solo he visto una persona que no hemos admitido, tú igual no has admitido alguna más. yo no he admitido como a 6. Vale. Es que, Alberto, cada vez que quiero yo admitir a alguien, el tío siempre los ha admitido antes que yo. Pero yo una que ponía todo, no sé, no contesto, a las preguntas, no sé, no contesto, no sé, no contesto. Bueno, pues si no sabes, no contestas, aquí no tienes cabida. O sea, si no eres capaz de mostrarnos algo de ti, pues este no es tu sitio, ¿no? Pero por eso hay unas preguntas de entrada muy sencillitas de por qué estás aquí, qué esperas, qué tal, que bueno, que nosotros tenemos que aprobarlas, ¿vale? Cuando las veamos, que ya os digo que no se han aprobado 6, 7 personas, pero porque no contestan, no porque no hagan cosas, porque no porque hay respuestas correctas e incorrectas. No, es porque tengas un interés genuino en entrar, en compartir, porque estás escuchando este podcast, te caemos bien, hay algo que resuena en ti y quieres compartir con nosotros cosas de tu vida, y es esto. Tal cual, tal cual. Muy bien, pues nada, don Alberto, hasta aquí hemos llegado por hoy. ¿Okay? Nada, don Carlos, elige vivir. Te mando un saludo grande.